Mis amados hermanos, vamos a iniciar este tiempo de semana que tenemos por delante. Independientemente de toda circunstancia, sea en bonanza, sea en aflicción, debemos de seguir adelante. ¿Por qué? Por una sola causa y una sola razón. El Cristo murió por nosotros, Él vive, está en victoria, y en el tiempo que Él estuvo con sus discípulos, siempre, en todo momento, en cualquiera que esté fuera, siempre sus discípulos encontramos y encontraron ellos también el ánimo para seguir adelante. ¿Por qué? Porque había un propósito mayor para perseverar independientemente de lo que ellos tenían por enfrente. Hay una cita primera de introducción, la cual me gustaría basarme en esta mañana. Dice la Escritura: Él da fuerza al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza. Cada día es un día de renovar fuerzas en nuestro Dios. Cada día es un resurgir en Él, es un día de levantarse, es un día de seguir en esa perseverancia, claros en el propósito que nos ocupa. Ahora sí, por favor, te voy a invitar a un versículo que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 10. Y tenemos como propósito el ver la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. El capítulo 53 de Isaías es la profecía del siervo sufriente. Es cuando Dios habló acerca de los acontecimientos de que habrían de suceder con nuestro Salvador. Y hay una porción en el versículo 10, dice de la siguiente manera: con todo Yahweh quiso humillarlo. En esa humillación había un propósito. En ese vivir había un propósito más allá de llevar a la gloria que el propósito mismo de la humillación. Con todo, refiriéndose a nuestro Señor, con todo Yahweh quiso humillarlo y someterlo a sufrimiento. Y Él se entregó a sí mismo como ofrenda por el pecado. Aquí encontramos dos elementos importantes. Número uno, la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la voluntad de Dios para su Hijo? Dice la Escritura: Yahweh quiso humillarlo y someterlo a sufrimiento. Pero eso tenía un propósito que iba más allá de lo que iba a dar a su propio Hijo, sino lo que nos iba a dar a nosotros. Y Él se entregó. Es decir, la voluntad de nuestro Señor ejercida para beneficio de nosotros. La voluntad de Dios quiso humillarlo y someterlo a sufrimiento. Y Él se entregó a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué propósito? Si Él era santo, el propósito éramos nosotros. Y lo establece en la frase que continúa: para ver descendencia y largos días. También la voluntad de Yahweh prosperará en su mano. Y en este versículo, si nosotros lo relacionamos ahora con Hebreos capítulo 2, versículo 10, vamos a ver la dimensión de las acciones que ocupa este propósito de Dios. Número uno, Yahweh quiso someterlo a sufrimiento. Número dos, dice la Escritura que Él se ofreció y se entregó a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Para salvar a quiénes? Salvar a aquellos que serían la descendencia y que serían llevados en la prosperidad del Señor a una gloria tal como nos dice el versículo 10 de la Epístola a los Hebreos del capítulo 2. Porque convenía, dice la Escritura, convenía a aquel en cuya mano está todo, El Hijo de Dios estaba en la mano del Padre. Y el Padre mismo lo levantó a través de su Espíritu Santo de entre los muertos. ¿Con qué propósito?
No solamente para que Él regresara a la gloria que tenía antes cuando estaba con el Padre. Es necesario que el Cristo padezca y que entre en su gloria. Pero el propósito más allá del sometimiento a ese sufrimiento que el Hijo de Dios estaba llevando a cabo en la tierra, estábamos nosotros. ¿Cuál era ese propósito? Dice la Escritura: convenía aquel en cuya mano está todo y por cuya causa es todo, perfeccionar mediante el sufrimiento al príncipe de la salvación de ellos, es decir, nosotros, para llevar muchos hijos a la gloria. Para llevar muchos hijos a la gloria. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia la gloria con Dios. Y cuando nosotros estamos claros hacia dónde nos dirigimos, así como sucedió con nuestro Señor, suceda lo que suceda, como dice el profeta Isaías: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién le ha sido revelado el brazo de Yahweh? Creció ante él como un infante, como raíz de tierra seca. No tenía buena apariencia ni esplendor. Lo miramos, no tenía buen aspecto y lo negamos. Independientemente de la apariencia, independientemente de la circunstancia que él estaba pasando, había el propósito mayor. Número uno, estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Y esa voluntad de su Padre no solamente lo regresaría a la gloria con él, sino que llevaría muchos hijos a la gloria. Su sufrimiento no fue en vano. Su sufrimiento tuvo como fruto nosotros para rescatarnos del pecado y llevarnos junto con él. Dice la Escritura con respecto a él: y si esto le sucedió a él, hermano, ¿qué nos queda a nosotros como para no levantarnos este día? ¿Qué nos queda a nosotros como para no seguir perseverando en aquel que entregó su vida por nosotros? Dice la Escritura que fue despreciado y humillado por los hombres. Ahora, si nosotros sufrimos desprecio, si nosotros sufrimos humillación por mano de los hombres, ¿qué es lo que nos resta hacer? Sino simplemente encomendar nuestras vidas, nuestras manos al fiel Creador, sabiendo que dentro de esa humillación y dentro de ese desprecio que nosotros podemos vivir, así como lo vivían nuestros primeros hermanos en la época primera de la era cristiana, ellos, independientemente de lo que padecían o sufrían, ellos seguían perseverantes en ese propósito. ¿Por qué? Porque iban encaminados hacia la gloria eterna, a la cual ellos arribaron por medio del sacrificio hecho en su favor. Es decir, los animaba. Dice el apóstol Pablo en otra porción de la Escritura: los que buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Y qué buscamos nosotros? Gloria, honra e inmortalidad. Algo que nos fue dado por medio de nuestro Señor. Entonces la perseverancia nuestra no está afincada solamente en el hecho de seguir perseverando por la perseverancia misma, sino que hay propósito, hay futuro, hay una visión, hay un propósito de esperanza más allá de lo que las circunstancias ahorita temporales pueden ofrecer o no pueden ofrecer. Ciertamente, dice la Escritura, y queremos basarnos en la victoria de Cristo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras aflicciones. Él era santo, era justo, no tenía por qué haber sufrido por nosotros. Y Él perseveró en ese camino que Dios le trazó para llevar a cabo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que nosotros llevásemos el fruto para Él y que llegásemos a esa gloria. Dice Hebreos capítulo 2, perfeccionar al príncipe de la salvación de ellos para llevar muchos hijos a la gloria. ¿A dónde estamos siendo llevados tú y yo? ¿A dónde estamos siendo conducidos? No estamos siendo conducidos solamente a una vida abundante en esta tierra, a una vida de victoria permanente, a una vida de victoria en donde Dios te suple, Dios te ayuda, Dios te sana, Dios te fortalece, Dios te liberta, Dios te ayuda a seguir en el camino. No solamente a eso, sino estamos llevando a esa gloria eterna que nos ha sido reservada y preparada de nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y nunca desistió. Claro, firme en el propósito, fue cumpliendo perseverantemente esa línea de acciones, de objetivos que Dios le había trazado.
¿Por qué? Porque más allá de lo que estaba viendo, la perseverancia implicaba llegar a ese propósito trazado por Dios. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, fue humillado por causa de nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Es decir, para estar justificados delante de Dios, para estar en paz delante de Dios, cayó sobre él. Y en nuestro Señor tenemos el mejor ejemplo de la perseverancia. ¿Por qué? Porque sabía que el final o la meta de esa perseverancia no se quedaba aquí en la tierra, sino que regresaría con su Padre. Cuando nosotros tenemos claro esto, que el propósito final de la perseverancia no es para quedarnos en esta tierra, sino para estar con Él en la eternidad, entonces, hermano, vamos a seguir levantándonos cada día más allá de lo que podamos tener o de lo que no podamos tener. Dice la Escritura, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por su llaga nosotros seremos restaurados. Él, en el camino perseverante que tenía que seguir, dice la Escritura que se ofreció, fue humillado, pero no abrió su boca. Es decir, no hubo queja. Y lo que muchas veces nosotros hacemos en el camino que llevamos es la queja. La abrimos nuestra boca para quejarnos, para sentirnos en un estado de vejación, en un estado de no querer seguir adelante, cuando encontramos en la Escritura que la única vez que Él abrió su boca en esa cruz fue para poder expresar: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Se ofreció, fue humillado, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja permanece muda hasta el esquilador, no abrió su boca. ¿Qué significa esto? Un aceptar, un acatar la voluntad de Dios. Perseverar en un camino que no era a todas luces agradable para su vida. Sí, pero sería agradable, porque regresaría con el Padre y nosotros estaríamos en la gloria con Él. A la cárcel y al juicio fue llevado, y su generación, ¿quién la relatará? Porque Él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por los inicuos de mi pueblo, dice el profeta, fue ofrecido. Se dispuso con el impío su sepultura, siendo Él Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Rey de Israel. Sin embargo, se dispuso con el impío su sepultura, mas con el rico estuvo su muerte. Aunque no cometió iniquidad, ni hubo engaño en su boca. Él se entregó a sí mismo, concluimos, como ofrenda por el pecado, para ver descendencia. Y esa descendencia hoy, en este día, somos tú y yo, llevados más allá de ese propósito que en ocasiones no podemos visualizar. Nuestro propósito es la gloria con Él. Así es que, hermano, si estamos en ese propósito de Dios, ¿qué nos limitará? ¿Qué nos puede detener? El hecho de encontrar el menosprecio o la humillación propia de esta tierra. Si hay algo más grande que tenemos por delante, muchos hijos de Dios se cansan, sufren algún desprecio, alguna humillación y ya quieren detenerse en el camino, quieren regresar, quieren estacionarse en ese lugar. El estado de ánimo de sus corazones se apoca y entonces no encuentran fuerza y ánimo para seguir adelante. Pero ¿dónde encontró el ánimo y la fuerza nuestro Señor Jesucristo para seguir adelante? En el propósito y en la voluntad trazada por Dios. Esa voluntad trazada por Dios que le llevó a la gloria eterna con Él. ¿Y hacia dónde somos llevados tú y yo cada día? A esa gloria con el Señor. Por eso no existe justificación para que nosotros podamos quedarnos detenidos en el camino. No existe justificación para que, como Cleofas y su hermano condiscípulo, vayan entristecidos caminando en el camino como si el Cristo no fuera el Redentor. Nosotros esperábamos, decían aquellos discípulos, la redención de Israel. Pensábamos que éste habría de redimir a Israel. Caminamos entristecidos porque no hemos entendido el claro propósito de la victoria de Cristo en su resurrección. No podemos nosotros, como le decía nuestro amado Pablo a los tesalonicenses, no pueden estar tristes, vaya y dicho de esta manera. Como les decía, no se entristezcan. ¿Por qué?
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con Él a los que durmieron en Él. Así es que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. ¿Qué es lo que te da la fuerza para perseverar? La esperanza. Sin esperanza no hay fuerza para poder seguir. Sin esperanza no encuentras el ánimo o el motor para levantarte cada día y saber que vas a alcanzar aquello para lo cual Jesucristo te alcanzó a ti. Cuando leemos el capítulo 53 de Isaías, en verdad vemos una situación en extremo difícil, en extremo oprobio. Pero al final, dice la Escritura, verá descendencia. Dios quiso someterle a padecimiento a Él para cargar nuestros pecados sobre Él, para que nosotros pudiéramos llegar a esa gloria con Jesucristo. Y en ese reino eterno, en esa gloria que nos ha sido dada a través del depósito del Espíritu Santo hacia nuestros corazones, hermano, en esa gloria caminamos. Así es que perseverantes, firmes, así como el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, tengan ánimo en este día que nos levantamos nuevamente, independientemente si tenemos un futuro promisorio hacia adelante o si no resultan tan promisorio. Lo promisorio no está en lo que está delante de nosotros y lo vemos. Lo promisorio está en aquello que permanece para siempre, en la tierra prometida que está más allá de un desierto, en esa Jericó caída que está más allá de las murallas que nosotros vemos, en esa ribera del río que está más allá de la barca que se mueve o que se agita, estando nosotros sobre ella. Está más allá de un pueblo que no tiene comida, pero que descenderá el pan del cielo y les alimentará. Está más allá de una serpiente que nos mordió en el desierto, mas sin embargo, sobre eso está un Señor que ha sido levantado, que puede quitar el veneno de la serpiente, que en pocas palabras es el pecado, para que nosotros podamos tener libertad y vida eterna. ¿Cuántos se encuentran en este mundo mordidos por la serpiente, que es el pecado inyectado en sus vidas y que no puede ser liberado sino hasta que ellos miran con fe al Hijo de Dios, que es levantado, así como fue levantada esa serpiente, para poder seguir caminando en ese desierto, un desierto lleno de peligros, un desierto lleno de serpientes, un desierto en donde en ocasiones no encontramos agua, un desierto donde encontramos enemigos, pero sobre todas esas cosas, un Dios que camina con nosotros, que va en ese tabernáculo caminando y que nos dice, sigue adelante, detente, busca, te proveeré, te llevaré, te sustentaré. Ese es nuestro Dios que nos llama a esa perseverancia, a ese continuar en el hecho glorioso de lo que es más importante en nuestra vida en esta tierra. Y ese hecho glorioso e importante se resume en un solo pensamiento. Cristo es la roca, Cristo es el Cordero, Cristo es el Rey, Cristo es el vencedor, Cristo es el todo de nuestras vidas. Todo por alcanzarle a Él, quien se entregó por nosotros a causa de nuestros pecados para ver descendencia, 53:10 de Isaías, Hebreos 2:10, para llevar muchos hijos a la gloria. Hermano amado, concluimos. ¿A dónde está siendo llevado? ¿A dónde está siendo conducido? Su trayectoria fue de sufrimiento, pero fue conducido a la gloria. Así es que independientemente de lo que vivamos o no vivamos, el pensamiento es claro. Conducidos hacia la gloria, estamos siendo llevados. Así es que debe ser motivo suficiente para que este día y los que siguen, nada te desanime. Y como dice nuestro hermano Carlos Gil, tengan ánimo, que esas palabras fueran las que nuestro Señor Jesucristo expresó. Tengan ánimo o confíen, versión griega, yo he vencido al mundo. Así es que en esa victoria nosotros permanecemos y nos animamos. Oramos como siempre lo hacemos, amada congregación, encomendándonos a nuestro Dios y siguiendo perseverantes hasta el final. Padre, me alegro, Señor, al ver a mis hermanos como el día de ayer, llegando, Señor, después de 30 y tantos años, Señor, de que conocieron, algunos 40, algunos fundadores, Señor, de nuestra congregación, llegando perseverantes todavía, Señor, algunos con los
signos propios del cuerpo, Señor, que se desgasta, pero con su corazón animoso y fortalecido a buscarte nuevamente. ¿Qué les anima, Señor, a estos hombres y mujeres que vimos nosotros en nuestra juventud y que hoy, con el curso de los años, siguen llegando? Algunos con instrumentos que les ayudan a poder sostenerse, algunos, Señor, en ruedas, báculos, Señor. ¿Qué los orilla, Señor, sino solamente tú? ¿Qué los ha hecho perseverar durante todos estos años para que, aunque las fuerzas hayan cesado o menguado ya, sigan ellos teniendo la fuerza de su corazón para buscarte? Señor, ¿qué los orilla? ¿Qué fuerza los anima más allá de la fuerza física a perseverar y a seguir? Que se encaminan, Señor, a una gloria contigo. Y ese ejemplo, Señor, no solamente de nuestro Señor o de los primeros hermanos nuestros, sino de los hermanos nuestros que están aquí, es lo que nos anima a nosotros también, Señor, a que si ellos durante 30, 40 años han perseverado y lo siguen haciendo, nosotros que tenemos menos, Señor, debemos encontrar en ti y en ellos el ánimo para seguir adelante. Así es que, Padre, en este día yo elevo mi oración para que tú nos esfuerces, Señor, para que tú ayudes a nuestra fe, para que independientemente, Señor, de que las fuerzas escaseen, de que el ánimo de nuestra alma desfallezca como en Timoteo, Señor, por las distintas circunstancias, encontremos siempre en tu palabra y en otros hermanos, como lo era el apóstol Pablo, aquellas palabras hermosas que él mismo habló a Timoteo. Que nadie menosprecie tu juventud, porque no te ha dado Dios espíritu de temor, sino poder, amor y de dominio propio. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo, que podamos encontrar en cada momento en nuestra vida las palabras como eco en nuestro corazón de nuestro amado Pablo. Regocíjense, les digo, regocíjense en nuestro Señor, que aunque estar, Señor, encarcelado o en prisiones, la palabra de Dios no está presa y podamos seguir en esa libertad. Que a pesar, Señor, de que pueda desaparecer la vida de libertad en esta tierra, podamos nosotros entender que más allá de la libertad que tenemos aquí, está la libertad que tú nos has dado. Oh Padre, para que todo eso nos ayude a levantarnos en fuerza como las águilas, Señor, y poder tomar esa porción como nuestra. Poder decir, Señor, que los mancebos, aún los que tienen fuerza, se fatigan y se cansan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Oh Padre, en el nombre de Jesús, danos un espíritu renovado, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverantes hacia esa gloria, encaminarnos siempre perfilados en esa voluntad y ese propósito que permanecen y están en tu mano. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego tu fortaleza para cada uno de nosotros. Que el ánimo siempre permanezca campeante, Señor, por encima de nuestros sentimientos o de la situación temporal que vivimos. Padre, te ruego por aquellos que están en necesidad, por aquellos, Padre, que están sufriendo, por aquellos, Padre, que necesitan el alimento en casa, por aquellos que necesitan, Señor, el ser fortalecidos en tu espíritu, por aquellos que necesitan la fuerza para seguir apoyando, aquellos que están en su mano y que están en debilidad, las mujeres para apoyar a sus hijos, Señor, los esposos para apoyar a sus familias, las madres, Señor, para seguir orando y apoyando a aquellos hijos que se encuentran en circunstancias, Señor, de fragilidad o no convenientes, aquellas doncellas, Señor, que se encuentran sin propósito ni esperanza, por aquellas hijas, Señor, que se encuentran en depresión, por aquellos, Señor, que en depresión total quieren encontrar la salida fácil, Señor, que cegará sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, que haya encuentro contigo y en ese propósito contigo puedan entender que más allá de la oscuridad está la luz, que más allá de la tormenta está la calma, que más allá, Señor, de la destrucción se edifica una ciudad para ellos, que más allá, Señor, de una tumba vacía está, Señor, un cuerpo transformado, que más allá de un Cristo que se va y se oculta entre las nubes, está un Cristo que viene en las nubes por nosotros. Oh Padre, que así sea, para que el propósito perseverante en el cual tú nos tienes nos lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, les dejamos
nos ponemos a orar, nos introducimos en su presencia y el tiempo pasa rápido. Que el Señor les bendiga, el Señor les cuide. Con todo el favor del Señor, nos vemos mañana, perseverantes, firmes, constantes en aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Cada día a recoger el maná que está tirado, vertido sobre el suelo. Quizá poco, quizá mucho, hermanos, pero el maná se recoge mucho, no obtuvo más. Se recoge poco, no obtuvo menos. El maná alimentará nuestra alma y nuestro espíritu. Que el Señor les bendiga. Buenos días.